igual algunos ya me conocéis. Mi nombre es Ana Escurriola y voy a estar como de moderadora, por así decirlo, de este webinar. Y junto a mí está Javi Vilatersana, que es el encargado del departamento comercial. Él os hará la presentación de las novedades del Tecla 18. Como sabéis, la semana pasada estuvimos haciendo los User Days para entregar la versión y demás. Esto es un pequeño extracto de todo lo que se habló en la semana pasada. No podemos demorar tanto en el tiempo, pero sí podéis tener una idea de las principales novedades de esta versión. Bien, para los que habíais estado en otros webinars veréis que ha cambiado un poco el programa, pero sigue siendo la misma idea. Nosotros presentamos y podéis ver nuestra pantalla y luego para dudas y demás, como siempre dejaremos un tiempo al final, si es posible, y me las vais indicando vía chat. ¿Vale? De esta manera las voy recogiendo y en el tiempo de las dudas podemos solventarlas con Javi y demás. Para que funcione bien el programa o para que funcione lo mejor posible, es aconsejable que cerréis todas las aplicaciones, especialmente si tenéis otras ventanas de Internet, que conectéis los auriculares, por supuesto. Y como os comentaba, estas sesiones se van a grabar. Una vez grabadas, podéis verlas, esta y las anteriores, si vais a la página de construsoft.es, tenéis un banner a webinar en español, que os direcciona directamente a la página, donde os podéis inscribir para el siguiente, cuando lo colguemos, y donde podéis ir a ver los que se han grabado hasta ahora. ¿Vale? En el historial tenéis todos los webinars que hemos ido haciendo a lo largo de este año y los podéis ver en cualquier momento. También tenéis un link a los que hace Tecla, que también el único inconveniente igual sería el idioma, pero al ser también en vídeo no es muy complicado seguirlos. Y luego solo indicaros por último, para cualquier problema que tengáis durante la sesión o para dudas, utilizad el chat y enviad los mensajes al organizador, que sería yo. ¿Vale? Bueno, os vamos a explicar un poco cuáles han sido las actividades de Construsoft durante este año, que son las más un poco que vamos a hacer para el año siguiente, las novedades de esta versión y luego hacer una pequeña explicación de los nuevos desarrollos que hace Construsoft paralelamente con Tecla. Y una pequeña novedad también es el nuevo programa que distribuimos a partir de ahora, es un RP que se llama Strumis, que también está integrado con Tecla. Pues bien, os dejaré con Javi, que es quien va a hacer la presentación de las novedades y que hará la demostración también de alguna de ellas. ¿Qué le pasa el control? Hola, Javi. Buenos días a todos y bueno, gracias por asistir a este webinar y vamos a empezar con el índice que nos ha presentado Ana. Bueno, comentando un poquito las diferentes actividades que hemos hecho durante el año. Ana ya nos ha comentado un poquito el tema de los webinars, donde los podéis consultar, ver los antiguos y apuntaros para los próximos. Vamos a seguir realizando estos webinars porque el feedback que nos dais los clientes es muy bueno y nos animáis a continuar con estas actividades, así que vamos a continuar con ellos durante el año. Luego también comentaros los premios de modelos de Tecla, los BIM Awards de este año 2012 para España y Latinoamérica. ¿Bien? Como veis, no ha habido más de 5.700 visitas en el periodo de votación para los proyectos. Entonces ha habido modelos en diferentes categorías, para ingeniería, para modelos de acero y en hormigón. ¿Bien? Y bueno, además de los premios que se llevan los ganadores, pues también es importante a nivel de repercusión porque los ganadores pues saldrán publicados tanto en nuestra página web como en la de Tecla también. Y bueno, además del premio, el trofeo que se les entrega, también al ganador se le entrega una licencia Viewer y también es
un aspecto que vamos a seguir realizando y que nos gustaría que más gente participara. Entonces os animamos también a que en la siguiente edición, pues si tenéis modelos o proyectos bonitos, pues que los pudierais presentar. Bien, luego también comentar un poquito la herramienta de Tecla BeamSight. Yo creo que la mayoría, muchos de vosotros ya lo conocéis. El Tecla BeamSight es la evolución, lo podríamos llamar como la evolución del Public Web, que es un visualizador gratuito para los modelos que vamos haciendo en Tecla. Pero no solo eso, o sea, el Tecla BeamSight está mucho más evolucionado que el antiguo Public Web, entonces nos permite una colaboración muy eficiente entre las diferentes partes que intervienen en el proyecto, pues desde el cliente final hasta el gestor de proyecto, el contratista, arquitecto, instaladores, bueno. La idea es que con el se pueden hacer muchas más cosas que con el BeamSight se pueden hacer muchas más cosas que con el antiguo Public Web, porque no solo podemos ver el modelo 3D de Tecla, de la estructura, sino que además podemos insertar ficheros en otros formatos, por ejemplo en formato de WLG, de XF, DGN y FC. Entonces eso nos permite ver tanto el modelo estructural 3D de Tecla como quizá otros elementos que intervienen en el proyecto pero que no se han dibujado en Tecla. Pues por ejemplo los equipos, instalaciones, las tuberías, cimentaciones, el modelo arquitectónico y todo eso lo podemos ver de forma conjunta en el Tecla BeamSight. Y podemos ir activando y desactivando los ficheros según nos convenga en cada caso. También podemos hacer control de colisiones entre diferentes elementos. También podemos tomar medidas o distancias. Podemos añadir comentarios o textos. Y podemos ir grabando una secuencia de imágenes o posiciones dentro del modelo 3D. De modo que después podemos hacer una cadena o un vídeo que nos vaya desplazando, moviendo a través del proyecto. Entonces, por todo eso, os recomiendo que os lo bajéis, es gratuito, vais a la página web que veis aquí, teclabeamsight.com. La instalación es, como os digo, es gratuita. También hicimos un webinar el mes de abril, como veis. Entonces también podéis ir a nuestra página web, como os ha indicado antes Ana, y visualizar el webinar que ya hicimos del Tecla BeamSight para que veáis pues, realmente en vivo cómo funciona y todas estas propiedades que os he comentado, que las podáis ver en el webinar que ya hicimos. Bien, y ahora sí que vamos a empezar con las novedades de Tecla 18. Bien, hay un nuevo módulo de gestión de construcción, ¿bien? O Construction Management. La idea es que es un módulo en el que vamos a aprovechar el modelo 3D, además de hacer todo el tema de dibujos, listados, ficheros de control numérico, también nos va a permitir controlar la planificación del proyecto a nivel de fechas planificadas, tanto de ingeniería como de fabricación, transporte y montaje, y también con fechas reales. Lo podemos también conectar con otros programas de planificación conocidos como son el Microsoft Project o el Primavera. Podemos tanto importar como exportar de ellos. Y, como os digo, la idea es poder controlar todos estos tiempos de producción, de transporte, de ingeniería y todo de nuevo. La principal ventaja, como siempre en Tecla, es que toda la información siempre está concentrada en el modelo 3D. Este nuevo módulo tanto se puede adquirir como un módulo adicional, como una licencia adicional, o bien incorporarlo en las licencias existentes que ya tengáis de despiece o fabricación metálica. Entonces, que sepáis también que es un nuevo módulo existente a partir de ahora. Siempre que pues, necesitéis información o queráis más información sobre ello, pues podéis consultarnos. Veréis una de las principales novedades y es que ahora podremos modificar las geometrías o las piezas mediante el arrastre
lo que subir que la modificación de geometría es otra novedad importante, es que hay una nueva herramienta para colocar rápidamente el plano de trabajo, y esto lo vamos a hacer dando herramienta para una transición del plano de trabajo. Entonces, porque yo ya, como lo estoy previsualizando, ya sé que lo estoy posicionando en la situación correcta y no tengo que ir probando, haciendo prueba y error como era en anteriores. Bien, bien, pues ahora será mucho más fácil poder grabar un modelo como una plantilla. ¿Qué significa eso? Que a partir de momento, entonces le puedo dar un nombre, una descripción, y a partir de ahí, pues los diferentes perfiles, materiales, tornillos, armaduras, configuraciones, las macros de usuario que hayamos creado, los diferentes esquemas, todo eso. Entonces todo eso lo podemos guardar como una plantilla modelo. A partir de ahí, cualquier proyecto nuevo que arranquemos con esa plantilla va a tener todas esas propiedades. Test ya se podía hacer, pero el problema era que teníamos que guardarlo en un fichero XML y era mucho más complejo. Ahora, como veis, plantilla modelo, ya lo podemos hacer de forma muy fácil. En modelos de referencia o en ficheros externos en otros formatos, como sabéis, que se pueden incorporar al modelo de tecla. ¿Bien? Entonces, antes, si insertamos ficheros externos muy grandes y que quedaban fuera del área de trabajo, pues no se visualizaban. En cambio ahora, si lo insertamos y nos queda fuera del área de trabajo, tecla ya lo detecta automáticamente y nos muestra un menú en el que nos pregunta si queremos extender automáticamente el área de trabajo para verlo. A partir de ahí se inserta el fichero de referencia. Nos pregunta
sí que a partir de ahí pues ya vemos el fichero de referencia externo y con el área de trabajo automáticamente otra modelado de tecla 18 es que ahora vamos a poder copiar y mover objetos a elementos que no sean iguales. ¿Eh? Pues por ejemplo los cortes o las adaptaciones eran elementos que los podíamos copiar a otros elementos, pero tenían que ser iguales. Si eran diferentes no se copiaba el corte. Bien, pues a partir de ahora ya lo podremos hacer. Armaduras. Bien, teniendo en cuenta que las licencias tanto de detallado metálico como de detallado de hormigón podemos crear armaduras, pues una de las ventajas en cuanto a armaduras es que se introduce un nuevo método para crear armaduras. Y es que ya no solo estarán las formas de armaduras que nosotros podamos dibujar automáticamente, dando los puntos, sino que crearemos nuestra propia base de datos de armadura según diferentes geometrías que le vayamos indicando. Y él ya al detectar la pieza donde las vamos a insertar, nos las va a colocar con esa geometría. Vamos a pasar ahora a la parte de dibujos, mejoras en los dibujos. Las más importantes en los dibujos es el contorno de delimitador de vista. ¿Bien? Como sabéis, cada vista tenía un marco en el que nos delimitaba la vista, entonces lo podríamos alargar hacia un lado, hacia otro, hacia arriba, hacia abajo para extender el campo de visión de esa vista. ¿Bien? Vamos a ver la novedad. Abrimos entonces, ¿no? Al detectar, al seleccionar el marco de una vista, se nos abría el campo de visión de y la ventaja ahora en esta nueva versión es que, como veis, al seleccionar el marco de una vista, se nos activa el delimitador de vista, pero en las diferentes vistas, de forma que si yo voy modificando en varias vistas, no solo en la vista que estoy trabajando, sino que también en las otras vistas se me delimita el campo de visión de vista según el tamaño que le estoy dando. Entonces, esto es muy útil porque de esa forma no tenemos que andar jugando con las profundidades, ¿bien?, de las diferentes vistas, que a veces teníamos que ir probando los valores de hasta que conseguíamos alcanzar la profundidad adecuada. Ahora no, porque ya lo estamos viendo en una vista, en la otra. Esa para mí es una de las ventajas más importantes a nivel de dibujos en esta versión. También mejoras en los marcos y etiquetas de la vista, y es que podemos colocar dimensiones, etiquetas, textos fuera del marco de la vista, y entonces el marco de la vista se ajustará automáticamente. Así pues reducimos el tiempo en el que teníamos que estar moviendo manualmente los marcos de la vista de los dibujos. Desplazamos los textos fuera del marco de la vista, pues el marco se va adaptando automáticamente a la posición de los diversos elementos. Ya pueden ser cotas, textos, marcas, símbolos de corte, etcétera. ¿Bien?
respecto a las líneas de dimensión, las líneas de cota, es que se puede colocar las líneas de cota o distancia a una distancia mínima, de forma que si no tienen una separación mínima las diferentes líneas de dimensión de cotas, pues nosotros le indicamos el valor mínimo y luego es importante que en el parámetro de colocación esté configurado como libre, porque si está en fijo, entonces aunque no cumpla esa distancia mínima que le exigimos, no la va a mover porque estará fija. Pero si configuramos el parámetro de colocación en libre y le damos un valor mínimo de separación entre líneas de malla, pues el teclado automáticamente siempre va a cumplir esa distancia mínima entre líneas de dimensión. Otra novedad también para mejorar la rapidez y la calidad en la edición del dibujo es poder arrastrar las marcas de dimensión a la posición que queramos de la línea de cota, no siempre en el centro como se ubicaba. Vamos a verlo esto. Como os digo, lo que podemos hacer es extraer la posición que queramos por si no nos no siempre tiene que estar posicionada al medio, sino que la podemos posicionar al punto que queramos. Y también, siguiendo con la misma novedad, la posibilidad de que acá, aquí, una misma, además del valor de la propia cota, de la dimensión, le podamos añadir un prefijo de marca que sea la longitud y que esa longitud además tenga una mención diferente que no sea los 1000 pulgadas, por ejemplo. Entonces, eso que una misma dimensión esté en unas unidades, en milímetros, y en otras unidades las pulgadas. Eso, si algunos de vosotros lo recordáis, en versiones anteriores también se podía hacer, pero lo teníamos que configurar a nivel general. Es decir, una unidad primaria, que siempre sería la misma, milímetros por ejemplo, y una unidad dual, que también la tenemos que configurar en general para todas las cotas, que podían ser pues centímetros, pulgadas, otra unidad. Pero siempre la misma para todas las cotas, para todas las dimensiones. De esta forma no. De esta forma lo podemos a una cota o una dimensión individual, podemos armar con la unidad diferente que queramos. Bien, los marcas y notas asociativas, igual que hemos visto para las cotas, para las dimensiones, también las podremos desplazar arrastrando el punto libre de la fecha, arrastrándolo donde queramos. Entonces también eso nos tiene que permitir mejorar la edición del dibujo y hacerlo de forma más rápida. En los dibujos, bueno, pues si tenemos varias soldaduras en el modelo, esas soldaduras lo que también vamos a poder hacer es arrastrar el punto de la marca de soldadura, lo podremos arrastrar a lo largo del cordón de soldadura. ¿Bien? Y además, cómo vamos a definir la visibilidad de estos símbolos de soldadura en el dibujo. De modo que ahora podemos indicar claramente si queremos mostrar el prefijo, el tamaño, el tipo de soldadura, el ángulo, el contorno, y podemos añadir símbolos de soldadura con todas sus propiedades y, como veis, de forma muy automática, como cualquier otro menú de tecla que antes no se podía, incluso guardar configuraciones para tener diferentes tipos de símbolos de soldadura ya preguardados. Entonces, vamos a mostrarlo. Pues en este dibujo, la placa base,
está lógicamente soldada la columna, entonces los polos de soldadura ahora donde se encuentra el cordón de soldadura. Bien. De las notas, por el combinar, si las soldaduras coinciden, son del mismo tipo, las podemos combinar. Eso no es una novedad, esta versión esto ya existía. Mucho más completo y podemos indicar que se en el dibujo y luego, como no, con diferentes configuraciones de símbolos de soldadura. Como bien sabéis, en cada versión se mejoran diferentes componentes que ya existen, se les corrigen defectos o fallos que puedan tener, se les añaden parámetros o algún elemento que antes no existía en esa macro, o incluso también, aunque en menor cantidad la verdad, pero también en alguna versión se crean nuevas. Aquí os ofrecemos de forma muy rápida, muy esquemática, algunas de los componentes del sistema que se han visto mejorados y cuáles en la documentación de la nueva versión que vais a recibir. En el propio CD ya viene versión 18, entonces ahí podréis consultar, además de todas las novedades, porque hoy no las vamos a ver todo, pues también podréis consultar de todas estas Macs, las propiedades o el elementos, la lista completa. Como os digo ahora, pues de los ejemplos de estas macros. Esos son macros específicamente para acero, en otros casos específicamente para hormigón y en algunos casos pues son componentes que tanto acero como para elementos en hormigón indistintos. Bien, y por último vamos a comentar un poquito también mejoras en la interoperabilidad de teclas. Hace en los últimos años, las últimas versiones, os estamos comentando que Tecla está trabajando mucho y le está dando mucha importancia. Bien, ¿por qué? Pues porque cada día los proyectos son más grandes, cada vez se nos piden, nos exigen hacer más cosas dentro del proyecto. Entonces es muy importante pues que se puedan conectar diversas herramientas, diversos softwares especialistas en diferentes aspectos de un mismo proyecto. Es por eso que Tecla, como ya sabéis, se conecta, se integra de forma muy buena con otros tipos de software, con programas de arquitectura, como puede ser Archicad, programas de gestión, como puede ser Strumis, luego también programas muy importantes de diseño en planta para hacer los equipos, instalaciones, piping, como puede ser PDS, PDMS, SmartPlan, luego software de procesos, sí, piping, como hemos comentado, y luego también enlaza con máquinas de producción en taller, tanto máquinas de corte y taladro o plasmas de estructura metálica, como también pues mesas de paneles o estribadoras para el prefabricado. ¿Bien? Entonces, todas estas conexiones ya existen, trabajan de forma muy eficiente, pero eso no quita que Tecla cada vez esté intentando conectar con más formatos, con más programas y mejorar las conexiones existentes. ¿Bien? Tenemos un documento de interoperabilidad en el que se muestran todos los softwares que conectan con
con tecla y en qué formatos lo hacen, tanto en import como en export. Cualquiera de vosotros que necesite o que quiera este documento se lo podemos enviar sin ningún problema. Ligado un poquito al tecla BIMsite que hemos comentado al inicio, pues se ha mejorado mucho la exportación a estos visualizadores automáticos. Pues en el BIMsite una de las mejoras es que ya podemos ver las armaduras, y no solo ver las armaduras que antes no se veían, sino que además podemos tener todas las propiedades de, por supuesto, de las armaduras, pero también de las vigas, columnas, elementos metálicos en hormigón. Podemos tener todas las propiedades de los elementos en este visualizador gratuito. Un lenguaje en el que se está trabajando mucho y que, bueno, está llamado a ser el lenguaje estándar de comunicación entre diversos softwares, que será el lenguaje IFC. Pues se ha mejorado algo muy importante en el convertidor IFC de tecla, y es que ahora ya reconoce perfiles de sección hueca, tanto circular como rectangular, de forma que ahora estructuras que estén formadas por perfiles de este tipo ya los podemos importar y exportar a otros programas 3D y van a pasar perfectamente estos perfiles que antes no pasaban. Bien, complementando al tecla, en Construsoft estamos desarrollando propiamente, como os digo, dejando de lado tecla, algunas aplicaciones particulares para mejorar el uso y la productividad que podáis tener vosotros con el tecla. ¿Bien? Entonces, os vamos a comentar qué es el Revision Tool. Bien, es una herramienta, como os digo, externa a tecla, la hemos programado nosotros en .NET, pero que está pensada específicamente para trabajar con tecla. Y esta herramienta, que ahora os explico un poquito lo que hace, se va a entregar gratuitamente para todos los clientes que estén en mantenimiento el próximo año, a partir de enero, febrero, que ya empezará el año. Pues los clientes que estén en mantenimiento recibirán esta herramienta. ¿Y qué es lo que hace esta herramienta? Pues como indica su nombre, ¿no? Revision Tool es una herramienta para gestionar los cambios, modificaciones. Claro que es muy habitual durante la vida de un proyecto que se sufran muchas modificaciones, cambio de piezas, cambio de posiciones. Entonces aunque tecla renumera automáticamente, los planos se actualizan, sí que a veces nos gustaría tener un histórico de esos cambios de numeración o esos cambios o modificaciones que han sufrido las piezas durante la vida de un proyecto. Entonces, lo que permite este Revision Tool es que vamos a ir grabando la situación del proyecto, la numeración de cada pieza, de cada conjunto, de cada tornillo, en un determinado momento del proyecto. Y pasados 2, 3, 4 días, una semana, podemos volver a grabar la nueva situación actual. Y así, de forma consecutiva, podemos ir grabando diferentes instantes del tiempo de nuestro proyecto de tecla y su numeración. Y entonces, cuando tenemos estos diferentes instantes de tiempo grabados, podemos pedirle al Revision Tool que nos dé una comparación entre las diferentes numeraciones que han existido en diferentes momentos. Entonces, esa herramienta nos va a dar un informe, tanto en Excel como con una ventana interactiva con el modelo de tecla, que nos va a mostrar cómo ha cambiado la numeración de cada pieza, de cada conjunto, de cada tornillo, y además nos va a decir por qué ha cambiado la numeración. Si es que ha cambiado la geometría, o han cambiado las unidades, o se han desplazado los tornillos. Entonces, como os digo, es una herramienta complementaria al tecla que nos puede ayudar muchísimo en poder gestionar estos cambios de numeración en los proyectos y pues, disminuyendo tiempos en estas revisiones y sobre todo disminuyendo errores también. De esta herramienta, de nuevo, también hicimos un webinar el mes de junio, como veis, y también pues, lo podéis consultar, os lo podéis bajar y ver cómo funciona el Revision Tool.
que desde este año estamos distribuyendo un programa de gestión, Strumis. Es un programa que ya lleva bastante tiempo en el mercado, es un programa de referencia muy importante, con un uso muy importante en todo el mundo, que está pensado para la planificación, la gestión y planificación de la producción. Por supuesto, se enlaza perfectamente con Tecla, era un prerequisito indispensable para que nosotros lo pudiéramos distribuir, y así es. Entonces, bueno, pues nos permite, como veis, controlar todo el tema de gestión de la producción, la planificación del proyecto, desde estimaciones, el despacho y transportes, la compra de material, el acopio, producción, gestión documental, y lo podemos enlazar también con contabilidad, control de presupuestos, etcétera. En este caso, pues la gente que os pueda interesar también ver una herramienta, como os digo, de gestión y control de producción enlazada a Tecla, pues también solo nos tenéis que llamar y bueno, pues os haremos una demostración muy completa, adaptada a vuestras necesidades, adaptado a lo que realmente os gustaría ver y mostraros cómo funciona conjuntamente con Tecla. La presentación de lo que os queríamos mostrar de esta versión 18. Como os digo, por tema de tiempo lo tenemos que comprimir bastante en estos webinars, pero sí que en la documentación que vais a recibir de la nueva versión tendréis todas las novedades completas. Ahora es el momento en que si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión de la presentación o cualquier cosa que queráis preguntar, las vais formulando por el chat a Ana y ella irá recopilando las diferentes preguntas para que las podamos ir viendo. Bien, gracias, David. En efecto, tenemos algunas preguntas ya. Igual nos preguntaban, cuando estabas hablando de los modelos de referencia, si la posibilidad de importar en los IFCs es solo como modelo de referencia o también se pueden importar como partes de Tecla. En el caso del formato IFC están las dos opciones. Tanto lo podemos importar como modelo de referencia externo. En ese caso sería un bloque externo, como hemos visto en la presentación de un edificio completo. Y en ese caso es un bloque externo, puede ser 3D, sí, como hemos visto, pero no tenemos información sobre esos elementos. Y después Tecla lo que nos permite es, sobre ese bloque IFC que hemos importado, Tecla incorpora una macro que convierte los ficheros IFC a elementos nativos de Tecla. Las vigas, columnas, losas, muros que se han importado en IFC, ese conversor lo pasa a elementos nativos de Tecla. Entonces tenemos las dos posibilidades, dejarlo solo como un bloque o ese bloque convertirlo. Tienen que ser elementos, como os digo, no armaduras, por ejemplo, no, pero columnas, vigas, losas, muros, todos esos elementos viga, digamos, sí que se pueden volcar a elementos nativos de Tecla. Bien, pues gracias. Y luego también nos preguntaban si había posibilidad de modelar elementos de hormigón en licencias de acero. Sí, eso es muy importante porque, bueno, un número importante de nuestros clientes disponen que son los talleres metálicos, disponen de licencias de tallado de acero, es decir, de despiece y fabricación de estructura metálica. Pero a pesar de que son licencias enfocadas para eso, el modelo 3D lo podemos modelar completamente con cualquier tipo de elementos. Por supuesto, elementos metálicos de los que vamos a poder hacer el despiece, pero también podemos modelar elementos en hormigón, zapatas, riostras, vigas, columnas de hormigón, muros, paneles, y en esos elementos de hormigón podemos modelar perfectamente las armaduras, ¿bien? Aunque sea la licencia de acero. Y a partir de ahí, en los dibujos generales pueden aparecer tanto elementos metálicos, de hormigón, incluso visualizar las armaduras. Entonces es muy importante saber que desde la licencia básica de ingeniería de Tecla, por supuesto, hasta la de despiece metálico,
pueden hacer un modelo 3D completo multimaterial en cualquier material. Vale, gracias. Bueno, solo añadir que todas las novedades que nos ha explicado Xavi de los dibujos, aunque el ejemplo era con elementos de acero, sirven igualmente para lo que son elementos de hormigón o cualquier otro material que nosotros hayamos añadido en Tecla. Bueno, por Sí, también ahora, eso, claro. Las novedades, exacto. Igual que comentamos ahora que con la licencia de acero podemos modelar elementos de hormigón, también, exacto, como dice Ana, los dibujos, las novedades de dibujos que hay, valen para ambos casos, tanto para elementos metálicos como para elementos en hormigón. vale. Hay una pregunta más y ya tendría que ser la última. Nos preguntan si, al igual que el IFC tiene la opción de modelo de referencia o partes, si los modelos que vienen de SmartPlan tienen esa misma opción. No tienen esa misma opción porque ya los modelos que vienen de SmartPlan sí que ya se pueden pasar directamente a elementos nativos de tecla. Ahí ya no hace falta ni hacer ese paso intermedio de pasarlo como un bloque, sino que directamente de SmartPlan lo podemos importar a elementos nativos de tecla en lenguaje CIS2. Vale. Entonces es todavía más eficiente, todavía es más rápido, porque lo podemos hacer directamente de SmartPlan a tecla. De hecho, es uno de los requerimientos más importantes de muchas ingenierías que trabajan la parte de instalaciones y tuberías con SmartPlan, o con PDS o PDMS, pero la estructura la hacen en tecla. Entonces, quieren que los dos programas se comuniquen de ida y vuelta de forma eficiente. Y en los tres casos se puede hacer, tanto SmartPlan, PDS como PDMS. Vale. Muchas gracias, David. Terminaremos aquí. Como os hemos comentado, hemos grabado la sesión, así que a partir de la semana que viene ya la podréis volver a ver si os habéis perdido algo. Y nada más por mi parte. Agradeceros la atención y el tiempo. Esperamos veros en el próximo webinar. Muy bien, pues por mi parte también agradeceros a todos vuestra presencia y nada, invitaros a vernos en el próximo webinar. Muy bien. Cualquier duda que tengáis de más podéis enviárnosla vía mail y os la responderemos como es habitual. ¿De acuerdo? Venga, gracias. Hasta luego.